Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Argentina, y como todos los jueves tenemos la columna de Sin Frontera a cargo del colectivo Marcha, en este caso con la voz de María Eugenia Valiuter, a quien le damos la bienvenida. Hola Maru, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos por allí, ¿cómo va eso? Muy bien, esperando con ansias esta columna que nos saca un poco de lo que es el territorio argentino para llevarnos a otras latitudes. En este caso vamos a ir por Colombia y Chile. Exactamente, Chacha, vamos a salir un poco de este caldo de cultivo argentino, ¿no? Sí. Para poder empezar a mirar también qué sucede en otros países de la región en este caso. Y sí, nos vamos a ocupar de Colombia y de Chile. Vamos a comenzar por el país cafetero, ahí al norte del Cono Sur, porque en Colombia se cumplieron ayer 2 años del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Nos interesaba destacar este hecho justamente porque hace 2 años en Colombia asumía el primer gobierno popular y progresista. Estamos hablando de un país con una historia muy extensa y estamos hablando que es el primer gobierno, como dije recién, popular y progresista que logra ganar una elección. En este caso, como decíamos, el 7 de agosto de 2022 asumieron Gustavo Petro y Francia Márquez la presidencia y vicepresidencia de Colombia a través de la fórmula que logró armar en ese momento del pacto histórico. 2 cosas importantes para tener en cuenta aquí: estas elecciones fueron posibles en buena medida también porque durante el 2021 un estallido popular le puso límite al gobierno neoliberal y de derecha del por entonces presidente Iván Duque. Un límite que hace años el país no había visto, tenía un antecedente en 2019, pero en el 2021 realmente las imágenes recorrieron el mundo, estuvimos cubriéndolo desde La Tribu y desde Marcha, y después de ese acontecimiento histórico tuvo lugar entonces este proceso electoral que consagró a Gustavo Petro y a Francia Márquez como presidente y vicepresidenta del país. Es importante esto porque cuando hablamos también de Francia Márquez, lo hemos dicho en muchas oportunidades, es la primera vez que una mujer negra, feminista, activista por el medio ambiente, defensora de los derechos humanos, defensora de los derechos de los territorios campesinos, indígenas y negros en Colombia, asume un cargo tan significativo y representativo como es el de la vicepresidencia del país. Se cumplieron 2 años, ayer hubo una serie de actos por parte del Ejecutivo, habló Gustavo Petro alrededor de las 7 de la tarde de Colombia, 9 de la noche aquí en Argentina. Vamos a comenzar con lo que creo yo, algo de lo que más podríamos destacar de lo que fueron estos 2 años de gestión. Si les parece, compartimos un fragmento de lo que fue el discurso del presidente colombiano Gustavo Petro. Hemos logrado sacar de la pobreza a más de 1.600.000 colombianos, 1.120.000 de la pobreza extrema. En la pandemia, Colombia lamentablemente alcanzó una pobreza monetaria del 40% de su población por una mala política del entonces, y hoy estamos en 33%. Esto ha sido en gran medida gracias a que este gobierno ha subido el salario mínimo, los ingresos de la gente más pobre y bajado el ritmo de crecimiento de los precios de la canasta familiar. Mario, estábamos ahí escuchando a Gustavo Petro, ¿no? Haciendo por lo menos énfasis en las cosas que destaca él de estos 2 años de gestión. Sí, y me interesaba también comenzar por aquí porque en general cuando se habla de la baja de los precios en los alimentos, en la reducción de la pobreza, pareciera que fueran cosas imposibles, ¿no? Y bueno, efectivamente hay una gestión que a pesar de muchísimas dificultades, errores también, no estamos haciendo, digamos, una cuestión tribunera en relación a lo que es la gestión de Petro en Colombia, pero sí es importante destacar que cuando las gestiones se ocupan de las cosas que tienen que ver con el pueblo, hay algunas cosas para resolver y que son urgentes. Bajar, por ejemplo, el índice de pobreza es algo importante. Sigue siendo una deuda, digo, que exista un 33% de pobreza en un país es, digamos, por lo menos algo a atender todavía de manera urgente y emergente en sus distintos contextos, ¿no? Y las comparaciones son verdaderamente odiosas, pero creo que vale la pena hacerlas, porque si miramos hacia, como decíamos recién, nuestro caldo de cultivo local,
tenemos un nivel de pobreza que está rondando el 55% y es el índice más alto de los últimos 20 años. Obviamente que el proceso de Argentina y de Colombia no es el mismo, pero hay algo que tal vez sí puede trazar cierto punto en común, que tiene que ver que cuando hablamos de pobreza no podemos mirarla, ni analizarla, ni pensarla con la misma vara en términos de claves de género. Sigue siendo una deuda pendiente, digamos, la manera en la que afecta la pobreza y la indigencia a mujeres y la población LGTBQ y más en Colombia, y obviamente también en Argentina, que estábamos mencionando justamente el 55% de pobreza aquí en nuestro país. Una cosa muy importante que se crea también a partir de la gestión de Márquez y Petro en Colombia es la creación del Ministerio de la Igualdad. Volvemos a mirar para nuestro contexto local y vemos cómo todo eso se va, digamos, tratando de derrumbar por parte de la gestión de gobierno local. Bueno, pues bien, en Colombia se logró crear por primera vez el Ministerio de la Igualdad. Además de ser vicepresidenta, Francia Márquez también está a cargo de esta cartera y básicamente lo que ha tenido, digamos, esta gestión es una mirada interseccional en la manera de abordar distintas problemáticas. El Ministerio de la Igualdad tiene este enfoque y busca promover las políticas para mujeres, para la población LGTBIQ+, para la población negra, para la población indígena y también campesina. Esto lo señalamos también porque por parte de lo que se conoce en Colombia como la derecha y la ultraderecha se han encargado sistemáticamente de poner palos en las ruedas para poder darle un avance a esta conformación del Ministerio de la Igualdad. Justamente una derecha y ultraderecha que se hace mucha consonancia, mucha resonancia con la derecha aquí en Argentina. De todos modos, más allá de los impedimentos burocráticos y de algunas acusaciones por parte de la Corte Constitucional, el 2026 habrá que volver a recurrir al Congreso para poder darle continuidad a esta iniciativa del Ministerio de la Igualdad en Colombia. Distintos organismos internacionales que, digamos, participan y forman parte de, digamos, no solamente por cuestiones que tienen que ver con la manera en la que se promueven estas agendas, sino también con financiamientos y demás cuestiones, han puesto énfasis en este Ministerio de la Igualdad, dando cuenta que hay un presupuesto que está atendiendo específicamente los proyectos que desde las comunidades y desde las organizaciones sociales, las mujeres principalmente van acercando a este Ministerio de la Igualdad que conduce Francia Márquez, también vicepresidenta de Colombia. Y una de las grandes deudas pendientes para el pueblo colombiano es lo que el gobierno de Petro denominó la paz total. Cuando hablamos de paz total nos parece un objetivo enorme, muy ambicioso y también, digamos, como una utopía, ¿no? Hablar de la paz y hablar de la paz total encima en un contexto global como en el que vivimos. Esto, como decíamos, fue una insignia del gobierno de Petro y Márquez. Todavía queda muchísimo camino por recorrer, pero lo cierto es que este gobierno tomó el guante de aquel proceso de paz que se firmó en La Habana en 2016, que dejó muchas deudas, pero que en este momento podemos decir que todavía hay un camino que se está tratando de construir en pos de la memoria, la verdad y la justicia. En aquel momento, cuando hace 2 años se consagraba presidente Gustavo Petro, varios colombianos y colombianas residentes aquí en Buenos Aires, lo que nos decían es, este es nuestro nunca más. Y creo que hay algo de este proceso de la paz total, como lo denominan, que tiene que ver con caminar hacia esa memoria, esa verdad, esa justicia, hacia ese proceso de paz tan necesario para el pueblo colombiano, debido a todos los, digamos, conflictos internos, los conflictos armados, la presencia de las guerrillas, la disolución también de las guerrillas, la posibilidad de establecer mesas de diálogo para el desarme, obviamente todo lo que tiene que ver también con el narcotráfico y el avance sobre los territorios, que sigue siendo una deuda más que pendiente por la cual seguir trabajando. Y otra de los puntos, digamos, más resonantes también en los últimos días incluso, y que parecía que era algo que no se iba a modificar nunca, pero comenzó a tomar sus primeros pasos, fue una reforma pensional. Estamos hablando de una reforma en las jubilaciones. Por primera vez se va a comenzar a incorporar a jubilados y jubiladas con un bono adicional para poder complementar sus saberes
y al mismo tiempo se va a poder incorporar a quienes no habían tenido aportes. Esto es realmente innovador en lo que estamos pensando en la política previsional de un país como Colombia, que también como el país vecino de Chile tienen, fórmulas, más que fórmulas, no, proyectos jubilatorios, políticas pensionales privatizadas. Entonces, en este caso, todo lo que tiene que ver con la reforma previsional es un avance muy significativo para el pueblo colombiano, y nos interesaba también destacarlo escuchando un fragmento de lo que contaba en la tarde de ayer el presidente Gustavo Petro. Hoy más de 500.000 adultos mayores de más de 80 años se benefician del aumento del bono pensional de 80.000 a 225.000 pesos mensuales. A la entrada en vigencia de la reforma pensional el año entrante, serán más de 3 millones de viejos y viejas que lo recibirán y tendrán una vejez digna. Esta es la mayor revolución social hecha, por lo menos en los últimos 70 años en la historia de Colombia. Todas las mujeres de Colombia, al llegar a su edad de pensión y por levantar su hogar, así no hayan trabajado fuera de él, recibirán un bono pensional. Estamos ahí escuchando a Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la columna de Sin Fronteras, a cargo de María Eugenia Valliuter, y en este caso haciendo referencia a esta reforma previsional, ¿no? Sí, es interesante, decíamos recién, ¿no? Las comparaciones pueden ser odiosas, pero es interesante ver cómo estos vaivenes de la historia nos permiten trazar comparaciones en algunos periodos, ¿no? Por primera vez Colombia incorpora la posibilidad de que las mujeres, más allá de haber cumplido o no, de haber tenido la cantidad de aportes necesarios o no, la posibilidad de acceder a una jubilación y tal vez con el paso del tiempo también a una jubilación digna. Bueno, esto comienza a ser posible y es algo más que destacable cuando pensamos también cómo se va dando el revés de la trama aquí en nuestro país. Hay muchos puntos para poder destacar. La verdad es que no nos alcanza el tiempo para poder hacer énfasis y desmenuzar cada uno de los puntos, pero podemos hablar de una reforma tributaria que se encargó de gravar con impuestos a las personas más ricas del país y de esa manera poder también recuperar algo del déficit, producto de una deuda que había contraído el presidente anterior, Iván Duque, con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿dónde se destinan los impuestos? ¿A quiénes se destinan? Bueno, en este caso se destinó a los sectores más poderosos y más ricos, y por primera vez se logró gravar un impuesto a los alimentos ultraprocesados. Entonces, vemos cuáles son las direcciones que se van tomando en este proceso de este gobierno, que ha tenido, como decíamos, aciertos y desaciertos, y al mismo tiempo también una agenda muy audaz. Queda todavía pendiente como una de las promesas, un caballito de batalla muy importante que tiene que ver con la reforma en la salud, con la posibilidad de realmente acceder a un servicio de salud que no sea solamente privado. Esto está presentando algunas trabas adentro del Congreso. Petro insiste en llamar a diferentes sectores para que se pueda llegar a un proyecto más común. Es algo sumamente importante y, como decíamos también recién, ¿no? Muchas veces adentro del Congreso lo que se van viendo es cómo los sectores de la derecha, de la ultraderecha, se van oponiendo a distintas instancias. Los hemos escuchado hace no mucho tiempo cuando repasábamos lo que había sido el Día del Orgullo en América Latina, y en Colombia la ultraderecha, por ejemplo, se encargaba de decir que los heterosexuales no tenían un Día del Orgullo, o que estaban en contra de que se prohíban las terapias de conversión por orientación sexual o identidad de género. Entonces, bueno, la pelea hacia el interior del país y con estos sectores políticos viene siendo dura. De hecho, en el día de ayer se reunieron para ver de qué manera pueden impulsar un proyecto de juicio político contra el presidente Petro. La tensión es importante, el continente no está nunca tranquilo, y por estas épocas sabemos que hay más
más que un movimiento que busca, digamos, de alguna manera como la restitución conservadora por parte de la derecha. Sí. Y nos venimos rápidamente a Chile para hacer mención brevemente a una campaña internacional por la libertad del ex alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue. Daniel Jadue en este momento se encuentra detenido hace 60 días con prisión preventiva. Está acusado por hechos de corrupción en uno de los penales incluso de alta seguridad allí en Chile. Se lanzó hace muy poquito una campaña internacional para exigir su libertad. Brevemente decir que la causa que lo involucra está ligada e impulsada por uno de los proveedores de la industria farmacéutica más importante, y una de las causas que justamente está teniendo involucrado a Jadue tiene que ver con las farmacias populares. Jadue desde el 2015 creó farmacias populares en un país en el que justamente la corporación farmacéutica es súper concentrada, logrando bajar hasta un 70% los valores de los medicamentos. Está esta campaña en este momento dando vueltas y girando por distintos sectores en redes sociales, y vamos a seguir con más atención este caso, porque va a traer mucha cola, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con procesos de lawfare y la manera en la que las corporaciones acceden al Poder Judicial a través de causas de corrupción, que nos recuerdan nada más y nada menos procesos como el del presidente Lula en Brasil, que después de haber estado detenido un año no hubo prueba suficiente para sostenerlo en su condena. Quien habla es María Eugenia Valiuter, acá haciéndose presente en la columna Sin Fronteras de parte del colectivo Marcha en FM La Tribu, y analizando por un lado la gestión del gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, y por el otro lado esta causa que se está dando contra el político chileno Daniel Jadue. Maru, te agradecemos mucho, y decimos también que van a poder volver a escuchar la columna a través de redes sociales. La pueden buscar en Eso que Falta y también claramente en las redes del colectivo Marcha. Muchas gracias, Maru. Un abrazo grande para ustedes y gracias nuevamente por el espacio.